Buenas noches, estimados amigos. Gracias por su participación en este webinar que organiza el Consejo Kaizen Peruano-Japonés y que cuenta con la colaboración de la Embajada del Japón en el Perú y la Embajada del Perú en el Japón. Mi nombre es Jorge Vargas y voy a estar como conductor de este webinar. Primero comentarles que el Consejo Kaizen Peruano-Japonés es una asociación que apunta a difundir la metodología Kaizen, 5S y todos los temas vinculados a la mejora continua en el Perú. Esto con el fin de contribuir al buen entendimiento y acercamiento en las relaciones culturales y comerciales entre ambos países. Este Consejo Kaizen está conformado por la APJ, Asociación Peruano-Japonesa, JETRO, Japan External Trade Organization, JICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, y la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Japonesa. En esta oportunidad, nuestros invitados son Hajime Sakamoto, desde el Japón, y el doctor Carlos Valdés, desde Perú, dos especialistas en tecnologías de la información y comunicación, quienes van a compartir sus conocimientos y también nos van a contar algunas experiencias en Japón y sobre un proyecto que se está gestando en el Perú. Antes de dar pase a los expositores, algunas recomendaciones. Las preguntas que puedan surgir las pueden realizar a través de la sección preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Al final de la presentación vamos a dedicar unos minutos para poder absolver las dudas que hayan surgido. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo en primer lugar con el señor Hajime Sakamoto. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor Jorge Vargas. Permítame compartir mi documento. Un momento, por favor. ¿Ok? Perfecto, sí se ve. Adelante, por favor. Ok. Muchas gracias nuevamente. Estimados, estimadas y queridos amigos y amigas de Perú. Mi nombre es Hajime Sakamoto. Gracias por brindarme esta valiosa oportunidad del día de hoy. Estoy muy agradecido de participar en este seminario en línea. Seguramente algunos de ustedes me conocen. Me dediqué a la diplomacia con Perú durante 3 años hasta junio de 2018 y trabajaba específicamente en cooperación económica en el campo de las TICs en la Embajada de Japón. Antes de empezar el tema del día de hoy, permítame hablar un poco de mi experiencia laboral en Perú por unos segundos. Y en primer lugar, recuerdo haber tenido una discusión con los expertos en TICs en la comunidad de Nikkei, como grupo de estudio Nikkei, como se muestra en la slide, hacia el fin de mi misión de 2018. Y también mi especialidad. En segundo lugar, bueno, el año 2018 fue una Copa Mundial y el gobierno japonés ha brindado apoyo al Perú a través de la cooperación internacional en el campo de TV digital, incluyendo la implementación de un sistema de alerta de emergencia. ¿Ok? Y también han brindado diversas cooperaciones en el campo de las TICs. Bien, actualmente no sé cómo está manejando las TICs dentro de Perú, pero espero que en una siguiente oportunidad me lo puedan comentar. Ok, bueno, el día de hoy voy a hablar un poco sobre el análisis modelo de desarrollo regional que utiliza las TICs y contribuye al logro de los ODS, que personalmente he perseguido desde que regresé a Japón. Todos los contenidos de que voy a hablar son los ideales ocurridos en Japón. Ok, tengo entendido que el propósito del seminario es 5S. Y dado que el proyecto incluye una parte de dicho concepto. Y al terminar, mi compañero, el doctor Carlos Valdés, hablará sobre cómo desarrollamos en Latinoamérica, en este caso en Perú. Por cierto, lo que voy a explicar en esta oportunidad es los siguientes 4 puntos. ¿Okay? Primero, con el fin de seguir adelante con el proyecto, es importante contar un plan estable y un liderazgo regional.
Y segundo punto, es muy importante imaginar los contenidos concretos de las expectativas de los resultados obtenidos mediante implementación de las TICs. El análisis que realicé, la implementación de las TICs ha resultado en desarrollo de la industria local y desarrollo de la estructura urbana y también cultivar la consecuencia de toda la gente de la región sobre los ODS. A ver, estos resultados voy a explicar un poco más tarde, adelante. Y tercer punto, la participación del Estado es muy beneficiosa para el desarrollo regional. En este caso, tal vez no es necesario limitar solo la de Estado. O sea, un punto muy importante del desarrollo de las TICs es la comunidad y gobierno. Pues mostramos con claridad nuestros objetivos y metas, y los cuales con apoyo de todos se pueden cumplir de mejor manera. Al final, cuatro puntos, sobre todo, lo más importante en la implementación de las TICs es si son adecuadas para la región. Al implementar tecnología, es necesario comprender completamente la infraestructura existente y los recursos humanos y las finanzas y el mantenimiento, entre otros, antes de considerar su desarrollo. Ok, actualmente los ODS están dirigidos a los países de todo el mundo. Cada país debe tomar medidas para asuntos como atención médica, educación y respuesta a desastres. Creo que lo mismo ocurre con Japón y Perú. Tengo entendido que la historia de los propios ODS ya la mencionó el expositor en este seminario anterior, así que voy a seguir adelante sin tocar este punto en profundidad. Bueno, se están promoviendo esfuerzos para alcanzar los ODS a nivel nacional y regional, pero en esta ocasión, en este seminario, nos centraremos en el desarrollo regional. Para el desarrollo regional, es importante trabajar en el desarrollo urbano sostenible con una perspectiva del mediano y largo plazo. Y los esfuerzos de los gobiernos locales para lograr los ODS contribuyen a la realización de la revitalización regional, y estamos construyendo modelos de ODS japoneses. Con el fin de la promoción de las iniciativas por los gobiernos locales, y se impulsa a la estructura de modelos de ODS para realizar el desarrollo regional. En el caso de Japón, la oficina de gabinete ha seleccionado ciudades de futuro ODS entre los gobiernos locales desde 2018. El gobierno local seleccionado continuará con el proyecto mientras recibe apoyo técnico y asesoramiento del gobierno japonés. Y además, los gobiernos locales que están llevando a cabo casos pioneros significativos también pueden recibir apoyo financiero del gobierno. ¿Ok? Muchos de los conceptos ciudades de futuro de los ODS orientados a resolver problemas energéticos y medioambientales. Pero por supuesto, algunos contenidos con las TICs. Entre estas iniciativas, los contenidos que voy a hablar, a dar a conocer en el día de hoy, sobre algunas las ciudades con concepto de la implementación de las TICs entre las ciudades del futuro ODS, en base a la información lograda por las entrevistas funcionales de cada ciudad. Las ciudades que están analizadas son las 4. Aquí se muestra en diapositiva Tsukuba y la ciudad de Toyota, y la ciudad de Ube, y al final ciudad de Iki. Cada ciudad posee una característica única.
En esta diapositiva solo se muestra una parte de cada ciudad. Por ejemplo, en las diapositivas se muestra un cohete. Por ejemplo, Tsukuba es una ciudad de ciencia y tecnología. Y Toyota, la ciudad de Toyota, bueno, todo el mundo sabe, bueno, el lugar de nacimiento de la Toyota Motor Corporation. Y la ciudad de Iki es una ciudad de desarrollo del carbón. Y, a ver, la ciudad, ciudad de Ube es una ciudad de desarrollo del carbón. Y Ciudad de Iki es una isla, se encuentra cerca de la frontera de Corea del Sur en oeste del Japón. En esta diapositiva se muestran los títulos de plan urbano del estilo de la ciudad de poseen para los ODS. Y me di la tarea de leer los objetivos del plan de desarrollo de cada ciudad, a contactarme con los funcionarios de gobierno local para determinar los objetivos sostenibles de cada uno. Los objetivos, el plan urbano del futuro para los ODS de las 4 ciudades. eh, los esfuerzos de la parte relacionada con las TIC son como objetivo 8 y objetivo 9 y también objetivo 11. Bueno, aquí se dice objetivo 8 es trabajo decente de crecimiento económico y objetivo 9 es industria, innovación e infraestructura. Y objetivo 11 es ciudades y comunidades sostenibles. Pero a través de este análisis podemos saber un poco de la tendencia apuntal. También destaco que este plan de la ciudad de futuro ODS, todo el cual está vinculado al plan maestro de cada ciudad. Para profundizar este análisis, como dije, realicé una entrevista a los funcionarios de cada ciudad de octubre a noviembre de 2020. Bueno, debido a la pandemia COVID-19, básicamente solo pude contactar con ellos por teléfono, correo electrónico. Pero bueno, como se observa en este slide, los elementos de la entrevista son por ejemplo, objetivos y procesos, participantes, los presupuestos, entre otros, por ejemplo, o la continuidad o problemas principales de la ciudad. Tal vez demoraría mucho tiempo si presentara cada una de las historias que escuché de los funcionarios. Así que aquí permíteme compartir solamente el resumen de los contenidos. Primero punto importante es implementación de las TICs con énfasis en desarrollo de la industria local en las ciudades con poca población y ciudades sostenibles en ciudades con una gran población. Okay. Hace bien el pointer. Acá dice la industria local y también ciudades sostenibles. Y en todas las ciudades, cada departamento de la municipalidad coopera, acá dice, y también el alcalde demuestra liderazgo y la plataforma está formada por la industria, la academia y gobierno con los ciudadanos. Depende del presupuesto nacional, subvenciones y apoyo, excepto para las ciudades industriales globales, como la ciudad de Toyota. Ok, deseo compartirles un poco más de la información concreta del proyecto. A partir de aquí, este slide, voy a hablar sobre la ciudad de Iki y en la prefectura de Nagasaki, cuya industria principal es la industria primaria. Dicha ciudad es uno de los gobiernos locales que esperan resultados a través de la implementación de las TICs
en desarrollo de la industria local. Iki es una isla entre Japón y Corea. Y la zona famosa por sus mariscos, verduras frescas y bebidas alcohólicas. Y también es una isla, una de las islas más atractivas que definitivamente vale la pena visitar. Bueno, todavía no he visitado la ciudad de Iki. Sin embargo, debido a que es una isla, la falta de infraestructura de transporte y la despoblación están sucediendo, lo que reconoce como un problema social importante. Que la población de la ciudad de Iki ha disminuido significativamente en los últimos años. La población de Ciudad de Iki era de aproximadamente 26.000 habitantes en 2015, pero se dice que la población disminuirá alrededor de 2001.000 en 2030. Además, la 2015, el porcentaje de las personas mayores de 60 años y más representaba el 44% de la población total. O sea, más o menos la mitad de la población son mayores de edad. La relación entre la industria primaria y el número de empleados en la ciudad es alta y espera más o menos 20%. Y en estas circunstancias, la ciudad se está enfocando en el espárrago, que se proporciona como un cultivo clave. Están trabajando para implementar las TICs para resolver problemas sociales como el desequilibrio de la población. Esta es una imagen de modelo de diversificación de la industria primaria, en la que está trabajando la ciudad de Iki con parte del logro de ODS. En esta iniciativa, la ciudad ha construido un modelo de riego automático implementado con el uso de inteligencia artificial. Y además, con el sistema de Internet de las Cosas, están intentando realizar el transporte automático, expandir la demanda y visualizar los procesos de producción y realizar la producción local para el consumo local a través del mercado de comercio electrónico, como e-commerce. En otras palabras, el objetivo de la ciudad es resolver problemas sociales como, por ejemplo, el declive de la población y lograr el desarrollo económico mediante la implementación de las TICs en industrias centrales locales que sean fáciles de entender para los ciudadanos. Bueno, sin embargo, con el fin de cumplir el proyecto, se encuentran problemas tales como, primero punto, acá dice, adaptación al sistema legal, y segundo es establecer una plataforma disponible en las TICs, y tercer punto es fortalecer recursos humanos. En este sentido, es necesario trabajar de manera eficiente desde una expectativa de mediano a largo plazo hacia 2030. Ok, ahora me gustaría mostrarles un par de los esfuerzos para que se den cuenta de a qué tipo de la sociedad apunta realmente el proyecto. En esta oportunidad les muestro un video publicado por la ciudad de Iki. Bueno, durante el video también compartiré un poco el contenido que me explicaron los oficiales de la ciudad. A ver, un momento, por favor. Pongo un video. Aquí la ciudad de Iki. Como expliqué, tal vez pueden ver una vista muy hermosa.
aquí en japonés dice Ikina, Society 5.0. Sería inteligente ciudad Iki en japonés. Aquí las casas de vinilo aparecido en la vista. Vemos espárragos, el agua se rocía automáticamente, como se muestra en un gráfico. Un sensor subterráneo puede indicar cuánta agua se está rociando. Y el dueño ha recibido un mensaje confirmando la finalización del riego en su smartphone. Pueden ver el estado en el que se encuentran los espárragos a través de los lentes que usa el dueño. Good timing, es la hora de cosechar. Espárrago parece ser popular y se vende cada vez más. Todos son por electrónico, e-commerce, sold out, agotado. Está llevando los espárragos a consumidores por el dron. La llegada de espárragos frescos. Se encuentra el anciano, está haciendo algo. Tal vez aparentemente está consultando al médico en la casa a la distancia. Y ha llegado un joven, tal vez su nieto. Esta vez, tal vez está participando en la clase universitaria a la distancia. Parece que también las TICs ha implementado en la clase. La clase ha terminado y esta vez su madre está hablando por su teléfono. Parece que está confirmando la hora de la llegada del autobús más cercano. La llegada del autobús. Ha podido subir al autobús con solo revisar sus pupilas, perdón. No hay chofer, es conducción automática. Y dice previsión de electricidad, no es pronóstico del tiempo, pronóstico de electricidad. Llegada al mercado. Tal vez ha comprado manzana, no sé cuántas, pero por su smartphone. Y ha pedido entrega por un dron por su smartphone. Ok, el video hasta acá. ¿Han entendido más o menos la idea de concepto? Ok. A ver, volvemos la slide un momento, por favor. Ok, para finalizar mi presentación, durante mi presentación he compartido el resultado de un análisis sobre los algunos gobiernos locales de Japón. Al final me gustaría mencionar algunos puntos de tarea hacia el futuro. Ok, primero, aunque el efecto indicado puede ser esperado, no ha llegado la confirmación.
Segundo punto es, este análisis es solo con base de en punto de vista de la ciudad, con el apoyo del gobierno, o sea, no se analiza desde un punto de vista del sector privado ni la academia. Y además no se discute iniciativas para el desarrollo regional por empresas privadas sin apoyo estatal. ¿Ok? Y tercer punto es, además de la tecnología física, las TIC siempre están avanzando constantemente en el sistema legal. Las tendencias en los sistemas nuevos relacionados con la digitalización pueden afectar en los proyectos con la implementación de las TICs. Punto 4 es, aunque los ODS son objetivos globales, la conclusión de este estudio se basa en un análisis de los casos de Japón. O sea, todavía no se sabe, todavía si pueden aplicar la conclusión de este estudio a otros países, por ejemplo, en Perú. Por ello, me gustaría continuar este análisis desde varias perspectivas y profundizar en estos temas. Hasta acá está terminado mi presentación y organizacionalmente no estoy cargo del Perú, por lo que no puedo implementar el proyecto gubernamental, pero desearía que ustedes estén interesados, algunos de ustedes, en este análisis o en análisis académico conmigo y sobre los, por ejemplo, ODS, la implementación de las TICs y desarrollo regional. Si es así, me gustaría trabajar juntos. Me gustaría, ok, gracias por su atención. Muchas gracias. Ok, hasta acá. Entonces, por favor, tal vez, siguiente expositor, Carlos-san. Muchas gracias, señor Sakamoto. Entonces, a continuación, por favor, el doctor Carlos Valdés, para que pueda iniciar su exposición. A ver, un momento. Gracias. A ver, ¿cómo? Momento, momento. Ok. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Y muy buenas tardes con todos. Quisiera antes que nada agradecer la invitación del Consejo Kaizen Peruano-Japonés para poder estar en esta oportunidad aquí compartiendo con ustedes la presentación que voy a realizar. Permítanme, por favor, compartir la presentación un momentito. Me indican, por favor, si es que se puede ver ya la presentación. Es correcto, ya podemos ver la presentación. Solo faltaría... Ah, ok, perfecto, ya está. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Voy a comenzar entonces con esta presentación. Yo le he puesto por nombre Visión Estratégica para el Desarrollo Regional y un proyecto de intranet educativa. Bien. He considerado en este contenido estos puntos. En primer lugar, uno que tiene que ver con la pandemia, el COVID-19 como acelerador de la transformación digital. También sobre debilidades que han sido relevadas durante la pandemia. Y el tercer punto tiene que ver con la urgencia, desde mi punto de vista, de contar con una agenda digital nacional, pero también regionales de emergencia, por la situación que atravesamos actualmente. Y lo último es para compartir con ustedes un proyecto de intranet educativa que venimos llevando a cabo con la participación de algunos profesores y también alumnos de la universidad en la que yo trabajo. Bien. Entonces, en primer lugar, el COVID-19 efectivamente pues, nos ha servido de alguna forma como un acelerador de la transformación digital. Para explicar esto, acá debemos pensar un poquito en qué actividades se realizaban a distancia antes de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en lo que es telesalud,
ya, digamos, por parte del Ministerio de Salud existía y existe la Dirección Nacional de Telesalud a cargo de esta actividad. Entonces, esto ya se venía haciendo desde antes de la pandemia y eso era muy positivo. En el caso de la teleeducación, por el lado de los colegios, no, esta no había sido una actividad que se estuviera llevando a cabo a distancia. Y por el lado de las universidades, muy pocas, ¿no? Algunas, por ejemplo, porque tenían algunos cursos con la modalidad, por ejemplo, que en la UPC le llamamos la modalidad blended, en la que se combinan algunas horas presenciales con algunas horas virtuales. Bueno, eso era, digamos, una práctica en muchas carreras en nuestra universidad, pero en los colegios no sucedía eso, ¿no? Y también en el campo del teletrabajo, algunas empresas privadas ya habían implementado algo, pero en general digamos que eso no era una práctica generalizada, por más que tenemos una ley de teletrabajo también ya desde hace un tiempo atrás. Entonces, llega la pandemia, ¿no? Y acá en lo que se muestra a continuación vamos a ver algunas cifras, algunos datos, ¿no? Que muestran un poco los cambios que se han suscitado entre los primeros meses del año pasado, 2020, y los primeros meses de 2021, de modo que uno pueda contrastar, ¿no? ¿Qué cambios han habido a propósito de este nombre que he puesto, de que el COVID ha sido un acelerador de la transformación digital? Bueno, lo que podemos ver, por ejemplo, aquí, en esta primera lámina sobre este tema, en este cuadro, eh, acá se refiere al uso de la computadora en los hogares, quiere decir en las casas, ¿no? Y miren cómo, por ejemplo, en el caso del el uso de la computadora para el hogar y el trabajo, es decir, ¿no? La computadora que antes estaba en casa, ¿no? Se usaba, se usa ahora, es decir, 2021, ¿no? Más que en el año 2020, ¿no? En el año 2020 era 5,7, ¿no? Por cada 100 hogares, y en el año 2021, en los mismos meses, primeros meses del año, 7,8. O sea, se incrementó el uso de la computadora para el trabajo, ¿no? Y esto creo que es algo lógico tal vez porque todos estábamos encerrados y hemos tenido que hacer esta actividad de trabajar a distancia. En el caso de los hogares con acceso a radio y también en el caso de los hogares con acceso a televisión, ¿no? Revisando aquí las cifras, sí, a mí me llamó un poco la atención, pero igual los he mostrado porque aparentemente como que en los hogares en general, tanto en Lima metropolitana como también en el resto urbano y en el área rural, como que hubiera disminuido un tanto, no mucho, pero un poco se redujo, ¿no? El acceso a la radio, a la radiodifusión sonora, quiere decir, ¿no? Y también en el caso de la televisión, lo mismo también. El acceso al televisor también, ¿no? Disminuyó un tanto, ¿no? Acá llama un poco la atención esto. Pero vamos a ver otro cuadro en donde, y más bien acá se hace referencia, ¿no? al lugar desde donde uno accede al Internet, ¿no? O sea, cómo uno accede al Internet. Y lo que se incrementó muchísimo de un año para el otro fue en el caso de el acceso al Internet a través del teléfono móvil, ¿no? Por ejemplo, en el año 2020 era 53,4 y en el año 2021 casi 70%, ¿no? Y esto es explicable porque el teléfono móvil o la penetración de la telefonía móvil se ha extendido mucho en el país, ¿no? Entonces, el uso del teléfono móvil para acceder al Internet ha crecido muchísimo a raíz de la pandemia, ¿no? Sin embargo, aquí en el tercer ítem que dice solo en el hogar, ¿no? Se incrementó de 5,12 a 5,5. Esto básicamente está relacionado con el Internet fijo, es decir, el Internet que tenemos para el hogar, en la casa, ¿no? Con el Wi-Fi, ¿no? Para poder conectarnos. Entonces,
Haciendo la comparación, vemos pues que en la mayoría de casos las personas se han conectado al Internet a través del teléfono móvil, ¿no? Y que en el caso del fijo ha crecido un poco, pero no es algo notable. Bien, bueno, entonces, de lo que hemos visto, pues hemos notado que la pandemia efectivamente ha activado algunos temas referidos a el uso del Internet y actividades también a distancia, ¿no? Pero también durante la pandemia hemos visto que algunas debilidades han salido a flote, ¿no? Y nos hemos enterado por las noticias de algunos hechos que también para nosotros son muy problemáticos y nos causan pena, a veces un poco de vergüenza también, por cierto, porque no debería suceder. Pero, por ejemplo, hemos visto cómo, más que nada, estudiantes, ¿no?, de colegio no tienen internet ni acceso tampoco a radio, a la televisión. Entonces, seguir las clases, ¿no?, por ejemplo, en el programa Aprende en Casa del Ministerio de Educación, es algo muy penoso y problemático en muchos lugares del Perú, ¿no? Han habido casos, como se muestra aquí, por ejemplo, en Yauyos. Un caso que leí también aquí en el diario Gestión, en donde en el Cusco unos niños se habían perdido. Y se habían perdido porque fueron siguiendo la señal en un cerro, pero pasó que en un momento dado cae un huaico y los niños no pueden regresar y los dieron por perdidos. Felizmente que ellos no fueron afectados porque pasaron el cerro antes de que cayera el huaico y se quedaron en un pueblito ahí y felizmente no les pasó nada, ¿no? Pero esos casos han sido muy conocidos, inventados en las noticias, ¿no? Entonces, esto es realmente un poco, es un gran problema y, como decía antes, es penoso, ¿no?, que esto suceda. Y bueno, ¿por qué yo hago mención ahora acerca de la urgencia de una agenda digital de emergencia? Pero no solamente una agenda digital que sea nacional, o sea, una gran agenda digital, sino también que cada región tenga su propia agenda. Y para esto voy a mostrar algunos gráficos, ¿no?, elaborados. Si bien son cifras las que se muestran aquí del año 2019, la situación no ha cambiado mucho y de todas maneras muestran una realidad que tenemos que conocer bien. El Foro Económico Mundial publica anualmente el, eh, el reporte global de competitividad y un índice a través del cual clasifica a los países según su puntaje, el puntaje que han sacado a nivel de competitividad. Y a partir del año 2018, a este índice global de competitividad le han añadido el 4.0 para relacionarlo con la cuarta revolución industrial. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que los países que están en los primeros puestos de la competitividad a nivel mundial, ¿no?, con el índice 4.0, son Singapur, Estados Unidos y Hong Kong. Al menos esos eran los países que el año 2019 ocupaban esos lugares. Y en la región sudamericana tenemos a Chile en el puesto 33, encabezando a los países de la región, luego Uruguay, Colombia, Perú en el puesto 65, y Perú ese año bajó 2 posiciones. Luego siguen otros países, ¿no?, Brasil, Argentina, Ecuador, etc. Bien, entonces esa ha sido, digamos, nuestra ubicación el año 2019 con relación a el índice global de competitividad a nivel mundial. Este índice global de competitividad, es importante también mencionarlo, se obtiene del promedio ponderado de 12 pilares que forman este índice global de competitividad. Y hay uno, el pilar número 3, que se refiere a la adopción de las TIC en los países. Entonces yo aquí lo que he graficado es cómo están los países de la región en este pilar 3, ¿no? Y lamentablemente para nuestro caso, Perú ocupa el último lugar con Paraguay. El primer lugar en la región es Uruguay, seguido de Chile, luego de Brasil y así sucesivamente. Pero es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y también es importante ver cuál es la razón.
aquí hay todo un desagregado, es toda una metodología que se sigue en el Foro Económico Mundial, ¿no? Y esta nota que nos sacamos, aquí está, 46 puntos, ¿no? De un total de 100, ¿no? Se obtiene en base a un desagregado de, por ejemplo, la infraestructura con la que contamos, también de acuerdo a los costos para acceder al Internet fijo, móvil, a la penetración de estos servicios, entre otras cosas más. Entonces, de ese promedio resulta este puntaje que nos ponen en el ranking internacional. Entonces, esto pues sí denota que tenemos mucho por trabajar, ¿no? Pero hay que investigar cuáles son las causas para atacar las que son más importantes y trabajar ahí en los cambios que sean necesarios. Por otro lado, también yo hice este gráfico porque si bien existe esta evaluación del Foro Económico Mundial a nivel de los países, en el caso del Perú también se ha hecho una evaluación de la competitividad por cada una de las regiones, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante hacer uso de esta información, ¿no? Realizada por el Instituto Peruano de Economía el año 2019. El Instituto Peruano de Economía hizo una evaluación y calculó con la misma metodología del Foro Económico Mundial el índice de competitividad por cada una de las regiones. Y aquí está, en este gráfico, se puede apreciar, ¿no? Con estos puntitos de color rojo o granate intenso tal vez, ¿no? Y ahí podemos ver estas barras que corresponden a cada una de las regiones, y a la izquierda tenemos Lima, seguida luego de Arequipa, Tacna, Moquegua, etc., ¿no? Y ya hacia el final de la lista vemos a Loreto, Huánuco, Huancavelica, perdón, Cajamarca y Huancavelica, ¿no? Entonces, esos puntos rojos que están marcados ahí, lo que están indicando es el valor de la competitividad, y hay unos numeritos acá como 7.7, 6.9, y hacia el final del gráfico 2.6, en el caso de las regiones como Cajamarca y Huancavelica. Pero yo adicionalmente lo que le he agregado a este gráfico es la penetración de hogares con acceso a telefonía e internet móvil, que es aquí la barra, la parte de la barra que tiene color marrón oscuro. Y en la parte inferior aparece también el porcentaje de hogares con acceso a internet fijo. Entonces, como se puede apreciar, en el caso de nuestras regiones, todas tienen, la gran mayoría o todas, tienen una mayor penetración del internet móvil comparado con el internet fijo. La penetración del internet fijo en el país y en las regiones varía mucho. Y como ustedes pueden ver, en muchas regiones esta penetración es muy baja, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Cajamarca, dice 9,3. ¿Qué significa? Que de cada 100 hogares, solamente 9 tienen internet fijo. En el caso de Huancavelica es 2,8, o sea, digamos 3. De cada 100 hogares, solamente 3 tienen internet fijo. Si vamos para el lado izquierdo, los que están más, digamos, tienen mayor cifra, en el caso de Lima es el 54%. O sea, incluso en el caso de Lima, de cada 100 hogares, el 54% tienen internet fijo. Si nos ponemos a pensar, estas actividades remotas que antes hemos comentado, teletrabajo, teleeducación, telesalud, se soportan, ¿no? Más que nada sobre el internet fijo, o deberían soportarse más que nada sobre el internet fijo, y no tanto sobre el internet móvil. Pero aquí está sucediendo lo contrario. Si uno se pone en el rol, por ejemplo, de un estudiante en provincia, supongamos que está digamos, en Cusco. En Cusco también aquí aparece que de cada 100 hogares solamente 14 tienen internet fijo, ¿no? Y yo tengo algunos alumnos que hasta ahora por la pandemia están en su lugar de residencia en provincias. Entonces ellos me comentan que se conectan por el celular y al hacerlo se les consume su plan de datos y por lo tanto tienen que volver a comprar, ¿no? Tienen que volver a comprar plan de datos. Entonces gastan más
de los que gastamos nosotros, por ejemplo, en Lima, que tenemos internet fijo. Entonces, hay un gran problema de desigualdad, ¿no? Porque las condiciones no son las mismas y obviamente no es justo que se estudie en esas condiciones tan disparejas. No es como si jugáramos un partido de fútbol con la cancha inclinada para, ¿no? Para un lado. Y eso no debería ser. Entonces, un poquito más adelante yo hago algunas propuestas sobre esto, pero lo que yo pienso es que está ocurriendo un fenómeno que deberíamos tratar de resolver, ¿no? De algunas formas creativas, hay que ponerse a trabajar, evaluar, ¿no? Y un poquito más adelante comento algunas propuestas. Pero no avanza. Disculpen. Ya. Acá también se puede ver claramente en esta lámina, ¿no? En donde se puede comparar el crecimiento de la penetración del Internet fijo y del Internet móvil. El Internet móvil ha crecido fuertemente en el Perú, ¿no? Y hacia el año 2019 era del 80% prácticamente la penetración, ¿no? O sea, de cada 100 personas, 80 tiene Internet fijo. Pero en el caso del Internet fijo, de cada 100 personas, solamente 7 tienen Internet fijo en casa, ¿no? Entonces hay una tremenda diferencia y vemos que no se ha desarrollado mucho. Y esto es un problema en el Perú, ¿no? Bueno, y también que yo he preparado en esta lámina, que estamos viendo en estos momentos, es cómo es la participación de mercado de Internet fijo, o sea, ya pensando en que el Internet fijo pues, tiene un problema. A ver, vemos aquí cuáles son las características. Y lo que podemos apreciar es que en todas las regiones del Perú están presentes varios operadores, ¿no? La barra de color azul representa a Telefónica, la de color verde América Móvil, que es claro, la de color amarillo Entel, y la de color rojo otras, ¿no? Que es básicamente eh, Vitel, pero también otros operadores, porque también hay operadores de Internet satelital, ¿no? Hay otros que son operadores de cable que también dan Internet fijo, ¿no? Pero vemos aquí, pues, que en algunos casos, o en la mayoría de casos, no se aprecia que hay una competencia en este mercado de Internet fijo. Es muy diferente que el caso del Internet móvil, donde sí hay una dinámica de competencia muy fuerte, pero el Internet fijo no. Una gran pregunta que yo siempre me hago es, ¿por qué no pueden instalar Internet fijo con la misma infraestructura de los servicios móviles que nos brindan? ¿Qué falta? ¿No? No hay realmente un incentivo para competir, ¿no? Porque los operadores móviles nos brindan el Internet móvil, pero también algunos brindan Internet fijo. Pero eso lo hacen con la misma infraestructura móvil. Quiere decir que no tienen que instalar nada más. Pero ¿por qué no ocurre? ¿Por qué no hay competencia? Ese es un tema, creo que vale la pena evaluar. Y aquí están algunas propuestas, ¿no? Yo considero lo siguiente. Hemos visto cómo está la situación tan diferente en el caso de la competitividad y eso acompañada de la penetración de los servicios de Internet fijo y móvil. Entonces, una primera propuesta que yo quiero hacer es la siguiente. Yo creo que habría que evaluar, ¿no? Y tal vez estudiar la posible segmentación del mercado de algunos servicios de telecomunicaciones como el Internet fijo. Es decir, que yo tenga medidas regulatorias, ¿no? Y políticas públicas, por cierto, para que se promueva el desarrollo del mercado en función de sus características. ¿No? Para recordar algo, hace como 20 años, cuando, ya más, ¿no? Cuando entró Telefónica al mercado peruano, se le dio un tiempo, por decir, de concurrencia limitada, que no es otra cosa que monopolio. ¿Para qué? Para que pudiera desarrollar el servicio con compromisos y eso, un tiempo nada más, y después ya se abrió la libre competencia, ¿no? En algunos lugares en el Perú, no digo que en todos, obviamente, no me refiero a eso, es solamente un ejemplo.
Pero por decir, si en algún lugar el desarrollo del servicio está tan incipiente, ¿por qué tengo yo que, por qué mejor dicho, por qué no elaboro una política o una regulación específica para ese mercado? ¿No? Ahí hemos visto Cajamarca, Huancavelica, la situación tan, digamos, incipiente en lo que es el internet fijo, ¿no? Entonces, si yo regulo todas las regiones del Perú como si fuera un país uniforme, creo que no es lo mejor, ¿no? Es como si yo le diera la misma medicina a todas las personas que se han contagiado de COVID. Y no es así, ¿no? Cada quien tiene sus propias características. De acuerdo a un adecuado análisis, es que uno debe aplicar una receta y tratar de mejorar la situación. Eso acelera la mejora y en este caso específico del internet fijo podría acelerar el desarrollo. Pero no creo que ocurra con la misma velocidad si es que yo a todos los regulo por igual. Por eso, a eso le llamo yo la segmentación geográfica del mercado, ¿no? Hay que evaluar de acuerdo a la situación particular. Luego, hay otros mecanismos también. Para desarrollar más rápidamente la infraestructura, hacer, por ejemplo, obras por canon, pero ese canon se refiere al canon que se paga por las frecuencias que usan los operadores. Y acá una mención muy breve, en mi última temporada en el MTC, cuando fui viceministro, dejé una norma que luego se aprobó, felizmente, a través de la cual, digamos, a cuenta del pago por las frecuencias, ¿no? Los operadores que querían comprometerse podían desarrollar obras, o sea, infraestructura, en lugar de pagar todo el canon por las frecuencias. Y este es un procedimiento muy expeditivo, es muy rápido, porque ahí ya no hay, digamos, licitaciones de por medio, es decir, la empresa privada lo hace mucho más rápido, en lugar de esperar 2, 3 años o más que demoran la licitación y las obras y todo, ¿no? Entonces, esto ya se está haciendo en un servicio móvil, faltaría que se extienda al Internet fijo. Después hay que también extender con mucho más velocidad la cobertura de radiodifusión de televisión para fines educativos y en particular la de televisión digital terrestre que tenemos hace años, pero que también no se desarrolla lo que digamos como debería. Yo pienso también que hay otras posibilidades. El Estado no debe trabajar ensimismado, sino que tiene que abrir la problemática para que otros actores de la sociedad también participen en las soluciones. Por ejemplo, en forma articulada con la academia, ¿no? Las universidades, la sociedad civil, el sector privado. Esto ya está fijado en el Acuerdo Nacional número 35, que también tuve, digamos, el honor de poder participar con otros colegas, ¿no? Pero lamentablemente en la práctica esto no se está haciendo funcionar, ¿no? Lo hicimos durante la temporada que estuve con la CODESI, que era la Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, pero luego eso también quedó congelado. Y creo que en muchos lugares debería existir el Wi-Fi gratuito, porque son zonas muy pobres. Por ejemplo, hay zonas periurbanas, ¿no? Zonas periféricas, que son los asentamientos humanos, en donde las personas no tienen cómo pagar un servicio en casa, ¿no? Eso es algo que está fuera de la realidad. Luego, justamente, el proyecto que les voy a mencionar tiene que ver con eso, ¿no? Estas zonas de preferente interés social no están en la mira del Estado para que se haga proyectos ahí, lamentablemente, ¿no? Hay algunas, pero aislados, pero no es una política. La pandemia, más bien aquí también ha relevado la situación de estos lugares, porque o sea, no tienen apoyo de nadie, y los profesores, ¿no? Dictan las clases a través de WhatsApp con sus propios teléfonos privados, ¿no? Bueno. Ahora quiero compartir con ustedes este proyecto de Internet Educativa, ¿no? ¿Cuál fue la motivación? Fue la alarmante situación de la cobertura de Internet fijo en zonas rurales y periurbanas, como antes les he mostrado. Y también saber que existen routers Wi-Fi en desuso que pueden ser reciclados, esto que tenemos en las casas, y a veces ya lo dejamos. También hay que tener presente que hay disponibilidad de experiencia y conocimiento por parte de profesores en la universidad y también disposición de alumnos para trabajar en proyectos de apoyo a la comunidad. Por ejemplo, hay grupos de alumnos que pertenecen a la organización IEEE. Y en el caso de la UPC,
convocamos a los alumnos de la rama estudiantil de la IEEE Comsoc, que es una sociedad, la de comunicaciones, de la UPC. Y bueno, creemos que este aporte, este proyecto que se inició, contribuye a varios objetivos de desarrollo sostenible, en particular con el 4, que está referido a educación de calidad, ¿no? Mejorar las condiciones, el 10, que es reducción de las desigualdades, y el 17, alianzas para lograr los objetivos. Y rápidamente les comparto lo siguiente, ¿no? En cuanto a lo primero, a la alarmante situación de la cobertura de Internet. Bueno, nuevamente estas noticias, pues, de los niños que tienen que ir al cerro, ¿no? En Puno, en Puente Piedra, a veces algunos también suben árboles, una situación bastante, digamos, penosa, ¿no? Bueno. Y, como les decía, estos son los routers Wi-Fi que a veces están en casa y que quedan en desuso por diferentes razones, ¿no? Porque nos cambiamos de operador, porque nos mejoran el servicio. En algunos casos los operadores los retiran, los llevan para el reciclaje electrónico, y en otros casos se quedan en la casa, de repente ya están muy obsoletos, ¿no? Y bueno, dijimos, bueno, de repente por ahí podemos aprovechar algunos, ¿no? Y la idea era, digamos, recopilar estos equipos para poderlos reciclar. Y la disponibilidad de experiencia de conocimientos de profesores. Efectivamente, identificamos que se necesitaba especialidad en lo siguiente: en redes de comunicaciones, en comunicaciones inalámbricas y también en sistemas embebidos. Y bueno, con relación a los alumnos, ¿no? La IEEE, brevemente lo puedo explicar, es el Institute of Electrical and Electronics Engineers, es la organización profesional sin fines de lucro de ingenieros más grande y de mayor prestigio a nivel mundial. La IEEE tiene también ramas estudiantiles, ¿no? Existe a nivel profesional y a nivel de estudiantes. Y en la UPC tenemos 6 ramas estudiantiles. Son varias sociedades. Yo pertenezco, además, desde el año 89, soy miembro de la Sociedad de Comunicaciones, COMSOC, ¿no? Communication Society. Todas las actividades que se llevan a cabo ahí están basadas en voluntariado, ¿no? Son todas manejadas de esa manera. Bueno, entonces, en abril de este año, lo que hicimos fue convocar a 2 profesores de las especialidades anteriores y alumnos de esta rama estudiantil IEEE Comsoc. Hubo la convocatoria, se motivaron, aceptaron en trabajar en el proyecto, ¿no? En forma muy entusiasta. Y desde esa época hemos venido trabajando al menos 2 horas semanales, todos los sábados, a las 4 de la tarde, en nuestra reunión. Y la orientación a los alumnos, ¿cuál fue? Yo les dije, miren, chicos, este es un proyecto de tales características, pero con muchas restricciones. ¿Cuáles? No hay financiamiento, para comenzar, por si acaso. La energía eléctrica tal vez esté limitada. El lugar puede ser un lugar que no es de fácil acceso, o sea, llegar a veces a un lugar, un asentamiento humano, no es algo sencillo, peor en situación de pandemia. Teníamos que elegir un lugar específico, teníamos que hacer un trabajo organizado, documentado, no improvisado para nada, definir objetivos general y específicos, y además también pensar en la sostenibilidad del proyecto, porque no se quería, por ejemplo, que fuera simplemente una visita de un fin de semana y que luego no regresáramos nunca más. Y bueno, los alumnos y profesores participantes, ¿no? Efectivamente, trabajaron en orden, ¿no? En forma muy organizada, y ya han hecho un informe que está en la versión ya prácticamente final, y se definieron los objetivos generales, específicos, ¿no? Eso se ha ido construyendo en el camino. Se definieron algunos objetivos, por ejemplo, específicos, tales como había que investigar sobre los requerimientos del proyecto, había que conseguir los equipos, ¿no? Estos equipos donados para reciclar, hacer las configuraciones con esos equipos, diseñar una arquitectura de red, hacer pruebas de campo, verificar el funcionamiento y luego de eso ir a hacer la visita de campo para hacer las pruebas, ¿no? Lo hicieron con su diagrama de Gantt, ha sido un tema bastante ordenado lo que se ha seguido, con una metodología del desarrollo, en fin, ¿no? Para que ellos vean además, o sea, que sea una muy buena experiencia de aprendizaje para todos. Para nosotros como profesores, para los alumnos también, ¿no? Muchos temas técnicos que los habían seguido o de ingeniería en sus cursos, acá lo vieron en la práctica con mucho más, digamos, aplicación, ¿no? Y finalmente
Se identificó el lugar, ¿no? Un asentamiento humano llamado Las Brisas de California. Esto está en Chosica, ¿no? Un colegio ubicado en una zona de difícil acceso, ¿no? No sé si todos conocen, pero cuando estamos yendo a Chosica, antes de cruzar, hay un puente, el puente de Los Ángeles, ¿no es cierto? Al lado derecho, antes de cruzarlo, dice California. Si uno entra por ahí más o menos 10, 15 minutos en auto, hay unas partes con una pista muy buena, pero luego ya se convierte en trocha, ¿no? Y de ahí unos 10, 15 minutos más, uno llega a este lugar. Así que haciendo uso del Google Maps, ¿no? Y también habiéndonos contactado con la directora del colegio, porque una de las chicas, alumnas, hacía un trabajo ahí de voluntariado, nos pusimos en contacto y comenzamos a coordinar. Y con la ayuda del Google Maps pues, sí, pudimos hacer algunas estimaciones preliminares sobre las ubicaciones para poder ver más o menos cuál podría ser el diseño de la arquitectura de la red, ¿no? Como les digo, todo está ordenado, entonces se recopilaron equipos, yo conseguí también de amigos, de algunos familiares, ¿no? No muchos, pero al final juntamos algo de 17 equipos. Los alumnos también consiguieron, otros profesores también, ¿no? No todos los equipos sirvieron porque algunos también ya eran muy obsoletos, o algunos necesitaban cableado y no eran para, que no servían en esta primera proyecto. Pero hubo que trabajar en la configuración de los equipos. Acá por si acaso he marcado con X la marca para que no tiene nada que ver el tema de la marca, pero solamente un ejemplo de que se trabajó en la configuración. También con los profesores, ¿no? Expertos, ellos hicieron un esbozo de la arquitectura de red, ¿no? Porque nos habíamos organizado en grupo de redes y grupo de sistemas embebidos. Entonces, el profesor experto en esta parte participó en el diseño de la arquitectura de la red y se hicieron pruebas en las casas de 2 alumnos, ¿no? Que tenían un espacio grande como para hacer pruebas, ¿no? Antes de llevarlas a la visita de campo. Entonces, se hicieron múltiples pruebas. Esto ha tomado tiempo porque en realidad, imagínense, hemos comenzado en abril, pero la organización, el ordenamiento, la capacitación a los chicos también en la configuración de los equipos, ¿no? En bajar software, en leer los manuales de los equipos que se habían juntado. Todo eso realmente era un trabajo que había que ir haciendo poco a poco, ¿no? También había un grupo de sistemas embebidos, porque, como decía hace un rato, los alumnos en sus casas reciben las clases usualmente en un celular, pero también en todas las casas los alumnos tienen un televisor, ¿no? Que obviamente no es siempre es uno de pantalla plana. Entonces, hicimos un desarrollo con un sistema embebido, utilizando el Raspberry Pi, que es un microcontrolador. ¿Para qué? Para captar la señal que venía por el aire de Wi-Fi, ¿no? Y esta señal la pudiera adaptar para que se viera en el televisor de la casa del alumno, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos, podían aprovechar la pantalla del televisor y ya no tener que ver la clase, ¿no? En una pantallita del celular, ¿no? Que no es algo aceptable realmente para una educación de calidad. Entonces, eso también se hizo, ¿no? Y bueno, después de todo ese trabajo de algunos meses, llegó la fecha deseada por todos, porque todos estábamos realmente ansiosos por ir a visitar este lugar, ¿no? Y llegamos, efectivamente, un sábado, el 16 de octubre, fuimos al lugar, ¿no? La universidad también apoyó con el tema del traslado, con algunos taxis y también con materiales que necesitamos, porque además, como se imaginarán, necesitábamos herramientas, algunos cables y cosas por el estilo, ¿no? Para hacer una instalación y poder probar, ¿no? En este grupo han participado 12 alumnos, ¿no? Y 2 profesores más quienes hablan, ¿no? Y bueno, llegamos al lugar, también pudimos comprobar las condiciones de vida del lugar. Lo que se puede apreciar de repente en la tercera foto y en la cuarta también, es que ahí había una especie de quebrada, ¿no? Y al preguntarles a las personas del lugar, o a la directora del colegio, que también aparece en la foto, nos comentaba que esto había sido causado por un huaico hace algunos años cuando hubieron fuertes lluvias, como todos recordarán, ¿no? Y esas quebradas habían sido abiertas por los huaicos. Entonces, un lugar muy castigado, ¿no? Muy difícil, además, un lugar en donde no había energía eléctrica formal y había unos postes que eran de madera, así medio maltrechos,
¿no? De troncos de árbol tal vez, que sostenían líneas de energía eléctrica, ¿no? Que algunas casas, que llegaban a algunas casas, ¿no? Pero esto era algo informal, ¿no? Entonces, bueno, son las condiciones de vida de ese lugar. Y por eso es que a los alumnos en un principio se les había dicho que iban a haber muchas restricciones, pero teníamos que aprender a trabajar con restricciones porque el mundo real era así, al menos en los lugares que nosotros queríamos dar el apoyo haciendo este proyecto. Llegando al lugar, se hicieron las pruebas por el lado de la red, ¿no? Es decir, desde el colegio se transmitió, ¿no? Usando un router Wi-Fi, una señal que se recibía en dos casas. Una primera casa estaba a 100 metros y otra estaba 150 metros más allá. Entonces, en ambas casas se recibió la señal, pero en la segunda, que estaba un poco más lejos, no se recibió muy bien, pero eso también era por el hecho de que en la primera casa, ¿no? Estaba repitiendo la señal para que llegue más allá, el techo era de calamina metálica y por lo tanto la señal se reflejaba hacia adentro de la casa, impidiendo que llegara con buen nivel hasta la segunda casa. Entonces, ese aprendizaje a nosotros nos ha servido para que pensemos en cómo va a ser la segunda etapa del proyecto. Pero definitivamente, ¿no? Ya en el lugar se aprendieron muchas cosas. Lo importante es que funcionó la conectividad, ¿no? Eso demostró que el diseño estaba bien hecho, ¿no? En realidad hemos usado los routers Wi-Fi forzándolos un poco, ¿no? Porque estos inicialmente están diseñados para funcionar en interiores, ¿no? Pero nosotros hemos hecho que estos retransmitan más allá para que lleguen a estas casas que están, digamos, a 100 y 250 metros del colegio. Y también, aquí están algunas imágenes de los alumnos que tuvimos que entrar con ellos a algunas casas previa coordinación con la directora y los dueños, obviamente, de la vivienda, ¿no? Para que nos permitieran ingresar a hacer las pruebas. Así que bueno, en primer lugar, hubo mucha, digamos, expectativa de parte nuestra de que funcionara al menos lo que se había diseñado y nos alegramos mucho cuando se logró hacer las conexiones. Luego de eso, se hicieron las pruebas ya de lo siguiente. También se desarrolló una plataforma, como por ejemplo existen de aula virtual, por ejemplo, ¿no? En donde uno puede entrar a una clase y uno encuentra todo organizado, ¿no? De la clase virtual, está programado, están los contenidos de los cursos, los materiales, todo eso, ¿no? Para que en este caso también los alumnos de este colegio pudieran ver los contenidos, por decir, de historia, matemática, geografía, también así, ¿no? Organizados, algo digamos, que signifique mucho mejores condiciones para el aprendizaje de alumnos, de niños peruanos, ¿no? Que lamentablemente tienen estas desventajas, pero si es posible ayudarlos, ¿no? Podríamos hacer estas cosas que funcionaron, ¿no? Utilizando una plataforma de software libre, ¿no? Y se pudo comprobar en el lugar que también había funcionado. Entonces, esta primera parte del proyecto, que ha sido un piloto en realidad, ha servido para poder verificar el funcionamiento de este proyecto en esta etapa. Y ya para terminar, ¿no? Yo quisiera comentar que esto ha sido una primera etapa y que ahora nos preparamos para el próximo año. Tenemos que definir estrategias para superar algunas restricciones. Por ejemplo, necesitamos más equipos. Solamente pudimos recopilar 17, no todos servían para este propósito, ¿no? Entonces vamos a tener que ver alguna estrategia para conseguir más equipos, ¿no? En este caso, no necesariamente tienen que ser equipos usados. También uno puede, por ejemplo, cuando va uno a Wilson o allá a Compupalas u otro sitio más, venden routers Wi-Fi nuevos, ¿no? Entonces, también de repente podríamos ver la manera de conseguirlos, ¿no? No necesariamente tienen que ser reciclados. Tenemos que darle visibilidad al proyecto y buscar posibles alianzas con otros actores, de repente en la empresa privada, buscar fuentes de financiamiento. Además, como ya hemos hecho esta primera etapa y como hay tantos lugares en el Perú con esta situación similar, el objetivo también es poder replicar el proyecto en otros lugares con organizaciones similares, o sea, en la academia, en universidades, y con grupos de alumnos que, por ejemplo, como en nuestro caso, también hay en muchas otras universidades.
Y los jóvenes son muy, están muy dispuestos por apoyar para mejorar las condiciones de vida o, en este caso, de la educación en algunos lugares en nuestro país, ¿no? Que esto sirva además de un modelo, como proyecto de bajo costo, que mejore las condiciones que hemos podido ver en las zonas periurbanas, ¿no? Y que esto también sea una actividad de apoyo al gobierno, porque el gobierno solo no puede con tanto problema, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, si el gobierno o el Estado abre la problemática para que otros actores participemos, podemos apoyarnos entre todos, ¿no? Porque todos queremos sacar adelante el país, ¿no? Lo que pasa es que a veces el Estado se ensimisma, se encierra y, por ejemplo, yo esa es una crítica constructiva que tengo, ¿no? A veces preparan hackatones, ¿no? Para que participe en la universidad, terminan el hackatón y ahí se olvidaron, o sea, y nunca, o yo no conozco de una solución, aunque a raíz de la pandemia, sí, ¿no? Ocurrió con varias universidades que trabajaron con proyectos de ventiladores artificiales, ¿no? Y los tuvieron que usar por la emergencia, los terminó usando el sector salud. Pero si no fuera por eso, el Estado no mira a la academia como un socio importante. Yo creo que acá también estamos en una situación de emergencia en la educación y también debería considerarlo, ¿no? Y ver soluciones de bajo costo. Si bien hemos visto que es una intranet y no está conectada al Internet porque hay restricciones económicas, en algún momento también podríamos hacer una conexión a Internet con una solución satelital, pero que sirva solamente para actualizar contenidos de repente cada 15 días o cada mes, nada más. Tal vez eso, ¿no? Pero yo lo tengo todavía que validar, pudiera de repente disminuir el costo de una conexión comparado con una conexión permanente, ¿no? ¿No? Aquí es únicamente para, digamos, actualizar los contenidos. Pero esas son las proyecciones que tenemos y tenemos que validarlas para el próximo año. Así que vamos a continuar con este proyecto el próximo año, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Creo que me extendí un poquito, pero me disculpan, a veces yo me emociono un poco con estos temas que me apasionan y yo siempre estoy pensando en alguna manera de seguir. Perdón, mejorando la condición de la educación en el Perú. Gracias. Muchas gracias, doctor Valdés. Muy interesante todos los temas que ha compartido con nosotros. Les recordamos a los participantes que pueden hacernos llegar sus preguntas a través de la parte de preguntas y respuestas, valga la redundancia, que aparece en la parte inferior de su pantalla. Vamos a proceder entonces a transmitir algunas de las preguntas que ya han llegado. Me permitan un minuto, por favor. Muy bien. La primera pregunta para el señor Sakamoto, por favor. Dice, en su presentación nos mostró algunas experiencias de ciudades inteligentes, pero ¿esto es solo en esas 4 ciudades que mencionó o también se ha expandido en otras ciudades del Japón? Ok. Muchas gracias por sus intereses. Y bueno, mi respuesta es, por supuesto, se encuentran más, no solo esas 4 ciudades, también están expandiendo a más ciudades, nada más que las ciudades de compartido solamente, bueno, son un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, con el apoyo estatal, como expliqué un poquito sobre el proyecto de la ciudad Turo para los ODS, es gestiona por el gobierno japonés. El gobierno ha seleccionado 30 ciudades de las de ODS cada año desde el 2018 para que el gobierno, bueno, puedan considerar para realizar la cooperación financiera y asistencia técnica y asesoramiento técnico, entre otros. Y bueno, esta vez he compartido 4 ciudades, solamente han seleccionado en 2018 y con el concepto de implementación de las TICs. Bueno, durante mi presentación compartí un poquito. La mayoría de ciudades han realizando proyectos para resolver el tema energéticos y medioambientales, ¿no? Pero
dichos 4 ciudades están implementando las TICs para solucionar problemas en área regional. Y también aparte del proyecto estatal, como el titulado Ciudad del Futuro DC, también, por supuesto, en Japón se encuentran muchas iniciativas en otras regiones. Tal vez en mi siguiente análisis me gustaría investigar un poco más con la profundidad, cómo se manejan las ciudades, por ejemplo, en las que se encuentran las iniciativas principales por el sector privado, por ejemplo, y sin apoyo del gobierno o con menor apoyo estatal para el cumplimiento de eso. Bueno, entonces me gustaría decir que hay variedad. Eh, Tal vez me gustaría, bueno, si hay en la siguiente oportunidad, me gustaría compartir un poco más detalles de los proyectos para el desarrollo regional con el uso de TICs. Gracias. Gracias, señor Sakamoto. Entonces, tomamos su palabra y vamos a programar un próximo webinar también. Muchas gracias. La siguiente pregunta para el doctor Valdés. Dice, las principales universidades del interior del país tendrán una alta deserción por problemas de Internet. ¿Qué nos podría comentar usted acerca del efecto de la deserción de alumnos en colegios y universidades? Bueno, es verdad, o sea, en el tema de la deserción es un gran problema, ¿no? Aquí en Lima ha ocurrido y en provincias también, ¿no? El año pasado, más que nada, la incidencia de la deserción fue bastante elevada. Eso se debió más que nada a los problemas económicos, ¿no? Porque muchas personas perdieron el empleo a raíz de la pandemia. Entonces los padres de familia en muchos casos no podían sostener ya digamos, un presupuesto para poder pagar a los alumnos sus estudios. Algo que nos llamó la atención más bien fue el año pasado, en el segundo semestre, en que algo inesperado, al menos para nosotros, en que creció nuevamente digamos, el número de alumnos matriculados. Y esto nos hizo pensar no solamente en cómo los padres de familia hacen los esfuerzos de cualquier tipo con el fin de que los hijos estudien, ¿no? En provincias, además, ¿no? También creo que uno de los temas complicados era justamente esto del acceso al Internet, tal vez, ¿no? Las condiciones de estudio en ese caso, sin una buena conectividad, llegan a ser un gran problema, ¿no? Eso también, ¿no? Pero principalmente la situación económica, eso creo que afectó muchísimo, impactó en este fenómeno de la deserción, ¿no? Que no solamente fue exclusivo de provincia, sino también en Lima se vio, ¿no? Gracias, doctor Valdés. Otra pregunta más para el señor Sakamoto. En su presentación mostró acerca del transporte público sin conductores. ¿Esto se da solo en las ciudades, en estas ciudades inteligentes que nos mostró o ya se está dando en todo, a nivel de todo Japón? Ok, gracias por los inputs. Lo que pasa que, bueno, todavía no se puede ingresar sin conducir en todo el Japón. Nada más, el video que yo mostré es una imagen para el cumplimiento de ese. La ciudad de aquí están implementando un poquito a poco cada proceso para realizar la imagen en el que se encuentran el video, los contenidos de video. Así que para realizar transporte público sin conducir, hay que modificar el sistema legal. Por lo tanto, yo destaqué un poquito durante mi presentación. Hay que considerar algunos puntos importantes. Uno de ellos es el sistema, bueno, la modificación del sistema legal. ¿Ok? Y también hay que, bueno, pensar, bueno, tecnología avanzada para la implementación de por ejemplo, los transporte público. Y también hay que pensar, por ejemplo, el dron. Tal vez todo el mundo, bueno, está aprovechando la máquina dron, pero todavía algunas zonas de Japón
no se utiliza, no se puede utilizar el dron para enviar por el comercio electrónico. Así que ese tema también hay que modificar también el sistema legal, ¿no? Así que por eso me gustaría focalizar un poquito. Es muy importante que esta formato por nuestro gobierno y el gobierno local. También muy importante, bueno, colaborar diversos sectores, tales como gobierno y academia, e industria con los ciudadanos. ¿Ok? ¿Está bien? Tal vez, ¿está bien? No, no sé, por eso. claro que sí, señor Sakamoto, Ok. muchas gracias. Una pregunta más para el doctor Valdés. Normalmente frente a las cosas nuevas siempre hay un poco de resistencia o de temor. Y esta pregunta creo que está un poco vinculada con ello, ¿no? Dice, ¿qué tan confiable o qué tan seguro es esta modalidad de trabajo para el manejo de información confidencial o sensible? ¿Se refiere, perdón, a la modalidad de trabajo a distancia? Sí, no lo especifica bien, pero me imagino que se refiere al Sí, uso de las TICs. Así es. claro, claro que sí. Bueno, sí, ¿no? Hay temas de seguridad que están asociados a, por ejemplo, en este caso de la modalidad de trabajo a distancia. eh, eh, Porque, por ejemplo, ¿no? Yo me vengo a la casa a trabajar, estoy aquí haciendo todas mis labores remotas, pero, por ejemplo, ¿no? Si es que la entidad para la que yo trabajo, por decir, ¿no? No ha tomado las medidas del caso en cuanto a seguridad, ¿qué podría pasar, por ejemplo, si la laptop, si es que de la entidad, ¿no? Para la que trabajo, supongamos que no tiene todos sus contenidos digamos, manejados, gestionados con ciertos niveles de seguridad. Supongamos que se me cae, ¿no? O algo por el estilo y se pierde lo que está acá. Yo debería tener todo en la nube, ¿no? En algún sitio, ¿no? Protegiendo toda la información de mi organización, ¿no? Cosas como esas, por ejemplo, claro, no se habían pensado seguramente porque todos estábamos acostumbrados a acercarnos al centro de labores y trabajar ahí, ¿no? Pero definitivamente el hecho de trabajar en forma remota, ¿no? Nos cogió a todos así por sorpresa y hubo poco tiempo para adecuarnos. El tema de la seguridad es algo realmente bastante importante, ¿no? Porque también, si es que uno no toma las medidas del caso, por ejemplo, información confidencial podría salir fuera del ámbito de una organización privada y eso también podría llegar a ser riesgoso para una empresa, ¿no? Por ejemplo, y también en el caso del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Estado todavía no está totalmente digitalizado. Si, por ejemplo, un empleado que hace trámites o hacía trámites con expedientes en papel, en físico, y de pronto se tuvo que ir a su casa, ¿no? Imagínense todos los volúmenes de expedientes físicos que antes manejaba, ¿qué iba a hacer? Porque además estaba prohibido sacar esos expedientes fuera de la organización, ¿no? Si no está digitalizado, es una gran desventaja, ¿no? O sea, en realidad, acá este tema, esta pregunta me hace pensar en varias cosas. Si nosotros no tenemos digamos, una institución que esté dedicada al tema de las TIC, ¿no? Y a todo lo que ello conlleva, incluyendo la seguridad, estamos todavía en problemas, porque ¿quién se encarga de dictaminar todo ese tema? Claro, aquí estamos hablando de repente de una institución que rija básicamente lo que podrían ser las instituciones del Estado, porque las empresas privadas por cuenta propia muchas veces toman las medidas de seguridad, pero aún así, ¿no? Porque siempre se requieren lineamientos, pautas, estándares relacionadas a la seguridad y una autoridad debería establecer todas esas consideraciones, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, como en muchos aspectos y como en muchas dimensiones, la pandemia nos puso de pronto, ¿no? Trabajando o haciendo actividades remotas y seguramente que en muchos casos también la seguridad no estaba prevista o preparada para ello, ¿no? Muchas gracias, doctor Valdés. Eh, bueno, el ahora
nos ha ganado y todavía han quedado algunas preguntas pendientes. Mil disculpas con estas preguntas que no vamos a poder responder en esta ocasión. En el próximo webinar que en la segunda parte, por decirlo así, que vamos a organizar juntos, creo que ahí podemos ya de repente disponer un poco más de tiempo. Bueno, en nombre del Consejo Kaizen Peruano-Japonés, expresamos nuestro agradecimiento a los expositores, al señor Hajime Sakamoto, al doctor Carlos Valdés, por la valiosa información que han compartido el día de hoy. También un agradecimiento especial a la Embajada del Japón en el Perú y a la Embajada del Perú en el Japón por su participación como colaboradores. Y por supuesto, nuestro agradecimiento a los amigos que nos han acompañado el día de hoy. Posteriormente vamos a compartir la grabación y también el material que se ha utilizado. Y ya de esta manera damos por finalizado el webinar. Nuevamente nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días en Japón. Buenas noches. Sayonara. Arigatou gozaimasu.